Bienvenidos a este podcast de Franz Joseph Haydn, nacido en 1732 y muerto en 1809, una figura emblemática del clasicismo musical, de gran importancia para la época del siglo XVIII, donde se desarrollaron unos cambios importantes en las estructuras musicales provenientes del barroco y en donde grandes expositores como Mozart, Beethoven y Haydn hicieron de este periodo que se crearan las bases para unos géneros musicales como la sonata, la sinfonía, el concierto, y cambiaran un poco la concepción que se tenía de la música como simple entretenimiento y pasar a ser una expresión más de el yo, donde el dramatismo cobraba mayor importancia y la melodía era su principal exponente. Haydn, nacido en una familia humilde, eh, fue con una infancia musical que lo rodeó desde temprana edad. A pesar de no haber recibido estudios musicales profundos desde temprano, un pariente a la edad de los 6 años lo lleva a estudiar para que integre los coros infantiles. De ahí, al pasar su voz a una madurez, ya no le permitió ejercer estos cargos, donde comenzó a ganarse la vida como un músico independiente, compartiendo con otros músicos y llegando a encontrar al músico italiano Nicola Popora, quien sería su primer gran maestro en cuanto a la composición y teoría musical. Debido a sus habilidades, fue ganando un renombre hasta que le permitieron comenzar a recibir pequeños mecenazgos de aristócratas de Austria. Sin embargo, tuvo que pasar por varios hasta llegar a la corte del príncipe Esterházy, quien era un gran mecenas y conocedor de la música al igual que su familia. De ahí duraría por un contrato bastante largo, contrato que comenzaría a la edad de los 30 años y comenzó a ser un lacayo glorificado, por decirlo así, porque eh, ganó bastante renombre, ¿sí?, dentro de los compositores de la época. Y en algunos casos, de acuerdo a su contrato, podía componer a otros mecenas previa autorización del príncipe. Dentro de su contrato debía hacerse carga de la orquesta del príncipe, de los músicos, de los instrumentos y componer pues obras de acuerdo a lo que lo dijera su patrón. Recibió una gran influencia por la orquesta de Johann Stamitz, quien contaba con una gran paleta de músicos para la época, lo cual también pasó a ser una novedad. Después de Haydn viene una transición en cuanto a los contratos y la forma del trabajar del quehacer de músico. ¿Sí? Es casi los últimos músicos que pueden contar con el privilegio de tener un mecenas que patrocine su actividad y tener un contrato bajo una aristócrata. Desarrolla ampliamente la forma de la sonata, dando inicio a los cuartetos de cuerda, lo cual de en adelante sería de mucho éxito y de muchas obras creadas por varios compositores de la época y posteriores. Se caracteriza por estructurar la música con unos fraseos periódicos y por extender un motivo con muchas variaciones, es decir, tomar un concepto simple y ampliarlo al máximo de sus posibilidades.
Puede decir que le enseñó al mundo a escuchar una pieza que durara 15 o 20 minutos, no como fragmentos aislados, sino como una sola unidad. Dentro de sus amigos, cabe destacar Mozart, quien compartió y también elogió en varias ocasiones ante el público, compartiendo en presentaciones privadas donde a su padre, el padre de Mozart, elogiaba diciéndole que Dios le había dado un gran talento y que él era un muy buen músico. Increíblemente también realizó como maestro de grandes artistas, en este caso Ludwig van Beethoven, con quien él realizaría ejercicios de contrapunto. Sin embargo, en algunos aspectos de la historia parece que Beethoven en algún momento no estuvo muy contento con eso. Pero sí hace resaltar que Beethoven aprendió bastante de las formas de la sonata de la sinfonía que realizó Haydn. Pues Haydn articuló muy bien estas formas y les dio una gran expresividad dramática, lo cual Beethoven ampliaría y sería una particularidad aún más característica de sus obras. Los cuartetos de cuerda incluyeron una gran versatilidad para la ejecución de los instrumentistas, dando varias herramientas y requiriendo músicos bastante virtuosos para su interpretación. Haydn fue particularmente aficionado a la técnica llamada exposición monotemática, en la que la música se establece como la tonalidad dominante y es similar al tema de apertura. También dio gran exponencia a la doble variación, que son variaciones alternas sobre dos temas que a menudo son los principales y en menor medida versiones el uno del otro. También realizó fugas al estilo clásico y enriqueció la forma del rondo. Durante su vida, a pesar de que tuvo su esposa, no pudo tener hijos, queriéndose separar por las leyes de la época, como no pudo, tuvo varias amantes, entre ellas algunas en Inglaterra, lugar que le permitió una gran fama y reconocimiento, y también recibir bastantes fondos. En los años más tardíos de su vida, se volvió un empresario exitoso. La música de Haydn es ampliamente conocida por la utilización de su humor o lo que se diría bromas musicales, con finales que no terminan o acordes que sorprenden. Hay algunos ejemplos como la Sinfonía Sorpresa. También desarrolló fraseos más unidos, contrapuntos clásicos, en el que cada parte instrumental mantiene su propia integralidad y esos rasgos se ven mucho en los cuartetos que escribió después del Opus 33. En la lista que se relaciona podemos encontrar diferentes aspectos de su obra. La Sinfonía, la creación, fue uno de sus últimos trabajos, el cual él decía que trabajó ampliamente porque consideraba que sería la última. Una característica de Haydn es que fue uno de los primeros músicos que comenzó a darle tiempo para crear su música, sin necesidad de estar presionado por sus mecenas y sus oficios contratados. Como dato importante, al final de sus días, o el último día, Haydn interpretaba Gott erhöhe Franz den Kaiser, Dios salve al emperador, este emperador de Austria. Dicen que el último día tocó emotivamente dos veces esta canción, la cual podemos escuchar, hasta desplomarse y caer en su cama. Es así como termina en 1809 su vida, pero dejando un gran aporte para las obras
y el estudio musical, en lo cual se basaron, como lo decíamos anteriormente, grandes compositores como Mozart y Beethoven. Haydn es un referente para la música universal, quien supo aprovechar las músicas del mundo que se encontraban alrededor, alemanas, italianas y francesas, posteriormente también las inglesas. Gracias, Haydn.